Miguel, abres entonces. Sí. Vamos. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a seguir dando aquí permiso para ingresar, ok. Muy buenos días a todos. Es un placer para la familia con Unimetro tenerlos aquí presente en nuestra charla sobre lineamientos para el manejo de la disfagia orofaringia en el contexto COVID-19. Desde la dirección de programa, el programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, bienvenidos a todos y muchas gracias por esta compañía. En esta ocasión, mi amigo y colega, profesor de la Universidad Metropolitana, docente e investigador de la Universidad Metropolitana, fonoaudiólogo y magíster en disfagia, el profesor Jimmy Alvarado Mesa nos va a compartir una presentación sobre los lineamientos para el manejo de la disfagia orofaringia en el paciente COVID-19. Estamos sumergidos actualmente en un contexto de pandemia. El COVID-19, una infección causada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, nos ha cambiado de alguna manera y en distintos aspectos, no solamente la forma de ver la vida, sino aspectos vinculados a la familia y hasta el quehacer profesional. Definitivamente nos ha cambiado la forma de actuar, nos ha cambiado la actuación profesional y de alguna manera todos debemos acoplarnos, comenzar a acoplarnos, saber acoplarnos. Tenemos actualmente muchas herramientas para ello, pero bueno, fonoaudiológicamente hablando y exclusivamente en la atención al paciente con disfagia, el profesor Kimi nos va a generar algunos conceptos e indicaciones claves a tener en cuenta. Las repercusiones de la infección por SARS-CoV-2 no son ajenas a la fonoaudiología. Hemos podido ver en los últimos meses que en algunas partes del mundo periódicos nos han dedicado páginas enteras a causa de lo que hacemos en el paciente, sobre todo en pacientes post-extubados a causa de coronavirus. Es importante entonces tener algunas herramientas que podamos utilizar en la práctica clínica, sobre todo, particularmente y en esta ocasión, con el trabajo en disfagia orofaringia. Sin más preámbulo, le doy la entrada y la bienvenida a nuestro profesor, docente e investigador Jimmy Alvarado Mesa, para que se quede con ustedes. Vamos a estar recibiendo en el chat preguntas y vamos a generar hacia el final un espacio propio para desarrollarlas. ¿Ok? Yo voy a estar encargado de las preguntas, de filtrar las preguntas y tendremos un espacio para desarrollarlas. Si en algún momento hay alguna pregunta que digamos, importante en el desarrollo del discurso, podríamos tomar un tiempo para desarrollarla y seguir, o si definitivamente todas son propuestas para un desarrollo al final del espacio del discurso del profe Jimmy, pues entonces lo resolveremos sobre el final de la presentación. Vamos a darle de forma inicial las palabras de nuestra directora de programa para la bienvenida a todos y luego entonces comenzaremos con la intervención del profesor Jimmy Alvarado. Doctora Silvia. Gracias, Miguel. Buenas tardes para todos los estudiantes, profesores, egresados, profesionales de todo el país que nos acompañan en esta tarde. Como decía el profesor Miguel, pues hemos preparado una videoconferencia donde se va a trabajar un tema relacionado con el trabajo del fonoaudiólogo a nivel intrahospitalario, pues de los cuales pues ellos son expertos. Quisiera también decirles que este aspecto que vamos a tratar en la tarde de hoy, pues también ustedes lo pueden ahondar, lo pueden profundizar en un libro que en el mes de mayo sacó el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, donde nos invita, ¿verdad?, a hacer una reflexión desde la investigación y desde la academia sobre todos los procedimientos que desde la fonoaudiología se pueden hacer
en los casos del paciente intrahospitalario. Entonces, hago esta referencia porque los profesores que nos están acompañando en la tarde de hoy también fueron, como muchos que fueron convocados, profesores expertos, y de hecho el profe Miguel es coautor de este texto. Y como él decía, esta pandemia nos ha cambiado la vida en todas las esferas y tenemos que estar como profesionales articulados a los cambios y a todas las propuestas que se están generando y están siendo apoyadas también de todas las asociaciones. Por eso me complace ver tanta gente conectada, y no solamente en este espacio, sino en aquellos que han sido organizados por Asofón y el mismo Colegio Colombiano. Para finalizar, quiero retomar unas palabras de una profesional muy cercana a nosotros, la profesora Rocío, donde dice que un gremio unido es el que hace la diferencia. Entonces, verlos aquí, yo acá y ustedes allá, creo que es una forma de demostrarlo, así que les agradezco nuevamente su presencia y espero que puedan aprender, aclarar muchas cosas, porque creo que para eso pues han decidido ustedes asistir. Muchísimas gracias, Miguel, podemos continuar. Ok, muchas gracias, Doc, por darnos esa bienvenida y palabras iniciales. Profesor Jimmy, la audiencia es toda suya. Tenemos en este momento un total de 57 personas, 58 con la que acabo de aceptar, 59 y sumando. Atentos a lo que usted nos va a decir. Bienvenido, profesor. Bueno, para mí es un placer estar aquí conectado con ustedes en esta tarde. Quiero agradecerle al programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana, que es mi programa en estos momentos, a la doctora Silvia, a la profesora Kelly y a ti también, profesor Miguel, a mi colega y amigo que está hoy moderando este conversatorio. Bien, entonces un tema del cual hasta quizá en estos momentos, ya a 4 meses de esta extensa cuarentena, estamos un poco naturalmente agotados de escuchar el término COVID-19, pero la fonoaudiología no se aleja de ello, ¿sí? La fonoaudiología también tiene un papel importante e injerencia dentro de este equipo médico que en algún momento, tristemente, el Ministerio de la Salud desconoció dentro del equipo de la primera línea de atención para pacientes con COVID, pero que a través del Colegio Colombiano y de Asofono, de alguna forma, hemos venido mostrando la importancia de estar dentro de este equipo médico en la primera línea. Quiero agradecer, por favor, a los que ingresan o a los que estén conectados, que desconecten sus micrófonos, porque por ahí escucho algo de sonido. Agradecemos a ustedes que por favor desconecten un poquito el micrófono mientras abrimos ahora en un momento el espacio de preguntas. La metodología, la modalidad para nuestro conversatorio va a ser... Disculpe, no lo estamos escuchando. Buenas tardes. Se silenció. Ahí me están escuchando. Sí, lo siento. Lo que pasa es que estaba silenciando a todos y silencié al profe Jimmy, pero ya estoy manipulando eso. Profe, ya te estamos escuchando, puedes seguir. Entonces, pensamos en este espacio para debatir, para hacer un poco de pedagogía dialógica, que es la bandera de la pedagogía de la Universidad Metropolitana. Inicialmente voy a hacer una presentación corta, ¿sí?, para tocar varios aspectos importantes dentro del marco de la fonoaudiología, desde el área de la disfagia, que es nuestra experticia, pero con esa tendencia hacia el paciente con COVID-19. Voy a empezar entonces a compartir una presentación, ¿sí? Hago la presentación y al final se va a abrir el panel de preguntas y respuestas que va a estar moderado por el profesor Miguel. Entonces, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Voy a empezar a compartir la presentación.
siguen conectándose colegas. Ok, ya ahí ven mi pantalla, ¿sí? Entonces, el conversatorio lo hemos denominado lineamientos para el manejo de la disfagia orofaringea en el contexto COVID-19, ¿sí? Quien les habla, el profesor Jimmy Alvarado Mesa. Soy fonoaudiólogo, tengo una especialidad en práctica pedagógica universitaria y tengo una formación específica en maestría en disturbios de la comunicación humana con énfasis en disfagia orofaringea, la cual cursé por 2 años en la Universidad Federal de Santa María al sur del el país o la República de Brasil. Bien, entonces mi maestría tiene ese énfasis específico en disfagia orofaringea. Está moderando mi amigo, colega y socio, el profesor Miguel Vargas García, que es fonoaudiólogo, investigador, es el líder de investigación de nuestro grupo de FON, del programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana. Fonoaudiólogo, claro está, especialista en terapia miofuncional, especialista en práctica pedagógica universitaria, tiene una maestría en docencia, doctor en fonoaudiología y actualmente está cursando otra especialidad en todo lo que tiene que ver con el diseño. No me queda muy claro específicamente el nombre de esta especialidad, pero sé que está abordando ahora esta área del diseño. Bien, entonces va a moderar el profesor Miguel y empezamos. Tengo una bitácora, tengo un orden, el cual consideré que era importante plantearlo de esta forma en el transcurso histórico corto de estos 4 meses, ¿sí? Cómo se han venido forjando la fonoaudiología basada en la evidencia en este tema, que es un tema realmente importante en lo que nosotros llamamos la nueva fonoaudiología. La nueva fonoaudiología debe estar basada en la evidencia científica. Bien. Siguiente punto será hablar un poco de lo que ya todos hemos venido escuchando, conversando, pero de una forma un poco más breve y científica, que es el nuevo coronavirus, que realmente es conocido o debe darse a conocer como el SARS-CoV-2, sería el nombre científico de esta cepa de COVID-19. Mencionar la guía de limpieza y desinfección, la GIPS-07 del Ministerio de la Salud, que es una guía que se comenzó a implementar cuando se declaró la pandemia alrededor del mes de marzo de este año, cuando se declaró el estado de emergencia en nuestro país. La importancia de las áreas de trabajo ventilados, ¿sí? La importancia de por qué los pacientes que tienen o que están hospitalizados o en casa deben estar ventilados. Eso es bastante relevante. Las medidas de bioseguridad, algo que también está muy de moda, que son los elementos de protección personal, ¿sí? La relación, esta relación quiero que la establezcamos entre todos, cómo se relaciona el COVID-19 con la intubación endotraqueal y la disfagia orofaringea, ¿sí? Porque hay una relación, hay una correlación clínico-patológica entre todo esto. Una tendencia a las generalidades del manejo de la disfagia orofaringea en el paciente con COVID-19 y al final abriremos el espacio de panel de preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a arrancar. Bien, sobre la fonoaudiología basada en la evidencia. Vean, hay mucha, a la fecha de hoy, hay mucha evidencia sobre cómo debe actuar, cuál es la orientación de la fonoaudiología ante los casos de pacientes con COVID-19 post-intubación, ¿sí? Desde el área de la disfagia, ¿sí? Tenemos aquí en esta diapositiva 3 continentes. El europeo,
la revista Elsevier, que proviene desde Europa, específicamente desde España, y hace una recolección de información en lo que pasó en España, citando lo que pasó en sus inicios en la China, ¿sí? La Sociedad de Estudios o Investigaciones en Disfagia de los Estados Unidos, como América del Norte, y por América del Sur encontramos mucha evidencia que viene o que proviene de Brasil. Brasil es nuestra guía en áreas específicas de la fonoaudiología. Es referente en el área de disfagia y en otras áreas de la fonoaudiología. Entonces, importante que todos los procedimientos habidos y por haber en fonoaudiología sean basados en la evidencia. Fonoaudiología basado en la evidencia. El primer texto que yo leo sobre fonoaudiología basada en la evidencia es o fue de Mara Belau y Silvia Pino. Se llama así, Fonoaudiología basada en la evidencia, del año 2013 fue esa publicación, y desde ahí yo compruebo de esa importancia que tiene que todos nuestros procedimientos se hagan basados en la evidencia para sistematizar nuestras evaluaciones, nuestros diagnósticos y nuestras intervenciones. Entonces, ¿hay evidencia sobre nuestro trabajo fonoaudiológico desde la disfagia en pacientes COVID? Sí los hay. Los pueden buscar por bases de datos, ¿sí? Entonces, quería mostrarles y resaltar esto antes de empezar a entrar en materia. ¿Por qué? Porque hay mucho incrédulo desde el mismo gremio que piensa que no hay evidencia científica que compruebe que nosotros tendríamos que estar en la primera línea. Oh, sorpresa, la fonoaudiología basada en la evidencia nos muestra lo contrario y nos dice, ustedes, los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas que han estudiado el área de la disfagia, deberían estar acompañando el equipo médico en primera línea, como está pasando en algunos centros de salud, médicos o clínicas u hospitales de Bogotá, de Medellín y de Cali. Bien, entonces más adelante hablaremos de cómo se está moviendo ese tema acá en la costa. En el mismo Bucaramanga tenemos fonoaudiólogos que están en esa primera línea de atención para la disfagia. ¿Por qué? Porque causa tristeza que el mismo ministerio de alguna forma nos haya desacreditado cuando la evidencia científica dice lo contrario. Bueno, este trabajo que fue un trabajo bastante, por así decirlo, satisfactorio, del cual hicimos parte dos profesores de la Universidad Metropolitana, el profesor Miguel y yo, para empezar a construir los lineamientos para la atención de pacientes, y lo llamamos Consenso Nacional de Fonoaudiólogos para la atención del paciente con COVID-19. De esto, que fue un trabajo de un poco más de un mes, de más de 100 fonoaudiólogos de todo el país, en varias áreas de experticia. Yo estaba en el área de evaluaciones objetivas, videofluoroscopia y fibroendoscopia, con otro grupo de 7 grandes colegas de toda Colombia. Pudimos hacer nuestros aportes y conseguir la consecución de este bello documento que será la guía, la orientación para fonoaudiología en la atención de pacientes COVID-19. Esto lo podemos clasificar también como fonoaudiología basada en la evidencia porque se construye con base a la evidencia científica en el área de la fonoaudiología enfocado a la atención de pacientes COVID-19. Entonces, podemos clasificarlo dentro de la fonoaudiología basada en la evidencia. Bien, entonces, ¿qué es el nuevo coronavirus? El SARS-CoV-2, ¿sí? Todo, como les decía al comienzo, todos ya estaremos un poco agotados de escucharlo, pero como es la base de nuestro conversatorio, el coronavirus es un ácido ribonucleico, ¿sí? Está envuelto en una cinta simple y una superficie más o menos de 9 a 12
nanómetros, que son unas unidades de medición microscópicas de largo. Muchos estudios apuntan que el principal foco de infección es a través del aerosol respiratorio. Por eso estamos bombardeados de tanta información que dice use su tapabocas para que evite que el aerosol de otro y su aerosol, si está contagiado, sea ese foco principal de contagio. Entonces, es el principal foco de contagio. ¿Quién dijo esto? Alburquerque y colaboradores hace menos de un mes en un artículo de revisión sistemática publicado en la CODAS. ¿Sí? Entonces, lo más importante es el tapabocas o el barbijo, como lo llaman en otros países del sur del continente, lavado de manos, ¿sí? Como tiene una corona tan fina, tan delgada, es una corona por decirlo así, de colesterol, de grasa, es fácil de desarmar con jabón, ¿sí? Y se llama coronavirus por esa forma de coronitas que tiene en sus extremos. Otro dato muy importante, se estima que el 80% de los casos es asintomático, ¿sí? Que es lo que realmente ha aumentado el nivel de mortalidad en países como Colombia, donde el acceso a pruebas por día es muy poco si hacemos una relación por cada millón de habitantes, ¿sí? Entonces, en Colombia no se están haciendo las pruebas requeridas ni aleatorias exactas que recomienda la OMS por cada millón de habitantes, que ha sido uno de los temas más complejos y uno de los temas por los cuales hemos tenido tanto contagio en tan poco tiempo, ¿sí? Por eso controlar la pandemia en Colombia nos ha costado 4 meses y lo que falta, ¿sí? Entonces, en Europa vimos y en China que fueron entre 2 y 3 meses y ya está habiendo un poco más de vida de lo que tenemos en esta parte del mundo, ¿sí? Pero también se debe a ese acceso al número de pruebas por día, porque el 80% se estima que es paciente asintomático, o sea, un paciente que tiene 0 síntomas de una enfermedad o de un virus como el SARS-CoV-2. Se estima también que el 2.3% de 1.099 pacientes con COVID-19 confirmados en 552 hospitales de 30 provincias de China necesitaron ventilación mecánica, ¿sí? El 2.3% necesitó ventilación mecánica. Es un porcentaje relativamente bajo de necesidad de ventiladores mecánicos, que es otro tema que está muy de moda, ¿sí? Y que el sistema de salud colombiano históricamente no estuvo preparado para esto. Si ustedes ven y calculan el 2.3% de 1.099 pacientes, es un número realmente bajo, ¿sí? En la China, esto pasó, es un antecedente histórico que ocurrió en la China, que fue donde empezó todo, en la provincia de Wuhan. Pero el sistema de salud colombiano nunca estuvo preparado para esto, como nunca lo estuvo el de España ni el de Italia, pero todos conocemos nuestro pésimo sistema de salud. No es posible que en un país con casi 50 millones de habitantes, antes de la pandemia, teníamos casi 6.000 UCI disponibles o camas de UCI disponibles. Eso es una cuestión bastante delicada e irrisoria de nuestro sistema de salud, que se concibe en estos momentos como un sistema de salud que es un negocio. Bien, les hablaba de la HIP 07. Quienes quieran revisarla, la pueden encontrar por internet, por un buscador como Google. La buscan como Guía de Limpieza y Desinfección de los Servicios de la Salud, ¿sí? Esta guía básicamente habla de los métodos de desinfección ante contextos o infraestructura de los servicios de la salud.
Bien, resumidamente, esa guía nos habla de 3 niveles de desinfección e higienización, ¿sí? Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Para entenderlo desde el contexto, el nivel bajo de higienización y desinfección es aquel nivel que usualmente utilizamos en nuestras casas, ¿sí? Que es hacer limpieza con un jabón detergente en polvo o líquido para limpiar los pisos, para limpiar los baños, para limpiar nuestra cocina, todos los elementos que hacen parte de nuestra casa se limpian y se consideran como un nivel bajo de higienización y de desinfección. ¿Qué pasa en contextos o infraestructura de salud? El nivel de limpieza debe ser considerado como un nivel medio. ¿Para qué? Para las habitaciones, para las camas, ¿sí? Para espacios de hospitalización en los cuales permanecen nuestros pacientes. Pero ojo, que este nivel medio de desinfección también tiene unas especificaciones y de unos elementos de limpieza específicos. El nivel medio de desinfección e higienización, en este nivel se debe tener por lo menos una limpieza de todos los elementos que hacen parte, por ejemplo, de la habitación que vemos en la diapositiva, por lo menos con límpido o hipoclorito de sodio. Profe Jimmy. ¿Sí? La diapositiva no está reflejada, compartida en la pantalla. Un momento. Ahí ya está. Sí, ahora sí. Todo bien. Perfecto, gracias. Bien, les hablaba entonces de los niveles de desinfección. Nivel bajo para nuestras casas, nuestros apartamentos. Nivel medio para aquellos contextos e infraestructuras en los que permanecen los pacientes, donde mínimamente se debe limpiar todo, incluidos los pisos y las paredes, con por lo menos hipoclorito de sodio, ¿sí? O con límpido. Existen otros elementos de limpieza, pero por lo menos que se haga con ese compuesto, ya el ambiente quedará libre de este COVID dentro de estos espacios. Y también plantea un nivel alto de desinfección para los elementos biomédicos. Llámense, en el caso de la disfagia, llámense fibroendoscopio, llámese biofluoroscopio, ¿sí? Y todos los elementos biomédicos usados para la detección, el diagnóstico y o el tratamiento de la disfagia. Llámese fonendoscopio o estetoscopio, que también a través de la ausculta podemos apoyar ese diagnóstico para el manejo de la disfagia. En resumidas cuentas, la guía del ministerio contempla estos aspectos. Y en resumidas cuentas, todo contexto o infraestructura de la salud debe contar con un nivel medio o un nivel alto de desinfección. Cuando me refería a las áreas de trabajo ventilados, gráficamente quise mostrarlo de esta forma, de un cubículo de UCI, por si de pronto no tenían el dato, se compara el área de ventilación de una unidad de cuidado intensivo, que es tan complejo como la ventilación de un avión, ¿sí? Porque el avión tiene un sistema de ventilación que purifica y filtra el aire hasta un 90%. ¿Sí? Entonces, habría menos riesgo, por ejemplo, estando en un avión que estando en un supermercado, porque los supermercados generalmente no tienen ese sistema de filtrado y desinfección. Entonces, colegas, las UCIs deben tener y tienen este sistema de filtro, de limpieza y de circulación del aire,
¿sí? Entonces, podríamos inferir que la UCI es un área apropiada, limpia, para que nuestros pacientes estén con ese sistema rígido de monitoreo. Bien, entonces, recuerden que no todo paciente con COVID-19 necesita de UCI. Hay unos asintomáticos, hay unos que no se consideran pacientes críticos y no van a necesitar obligatoriamente de estar en UCI. ¿Cuáles han necesitado UCI en lo que venimos aprendiendo? Aquellos pacientes con comorbilidad, con enfermedades de base como o antecedentes médicos respiratorios, algún EPOC, alguna bronquitis, asma, neumonía, algún antecedente cardíaco, pulmonar, ¿sí? De circulación sanguínea, algún antecedente neurovascular, neurológico, etcétera. Generalmente se comporta de esa forma en adultos mayores, que se consideran a partir de los 60 años en adelante, donde ha sido el COVID más letal en esta corta, entre comillas, corta historia que llevamos hasta el momento. Debemos extremar las medidas de bioseguridad, quienes estemos en primera línea o quienes estemos de alguna manera con el énfasis de trabajar en primera línea desde la difagia, mínimamente utilizar un tapabocas N95, polainas desechables, una cofia o un gorro, como vemos ahí a la colega que está con las gafas o una máscara quirúrgica, esas gafas de protección, y un delantal desechable, ¿sí? Se recomienda que todos esos elementos como las polainas, los tapabocas, ¿sí? Las cofias y el delantal sea desechable, ¿sí? Las gafas y la máscara quirúrgica sí pueden reutilizarse, teniendo en cuenta el tema de la higienización y de la desinfección de alto nivel, ¿sí? Con unos disolventes especiales. Entonces, esos son los EPP, los famosos EPP que necesitamos para atender a estos pacientes con COVID en un contexto UCI, en un contexto de hospitalización o en un contexto de hospitalización en casa, que también se puede dar el caso. Muy bien, entonces empezamos aquí a resolver el acertijo que comenzó, disculpen la redundancia, ese acertijo que Jimmy. teníamos, ¿sí? Hola, soy José. Dime. Hola, soy José. Jimmy, perdón por interrumpirte, pero también el uso de los elementos que acabas de hablar, de elementos de protección personal, sí sería muy, muy importante que los compañeros que se encuentran en UCI, lo hablo por voz propia, deben utilizar también la escafandra. Eso es muy fundamental. Demasiado fundamental como la careta facial, porque la cantidad de secreciones que muchas veces se esparcen, o sea, el mismo paciente esparce, o cuando se moviliza un tubo, o cualquier otro, o si ya tienen tráquea, porque ya hay pacientes con traqueostomías y todo el tiempo hay aerolización. Entonces, lo recomendable es que estén bien protegidos. Y siempre salir a utilizar las toallas de amonio. El líquido es el amonio. Es uno de los líquidos más poderosos para combatir y desinfectar el virus, ¿vale? Para que también tengan eso muy en cuenta. Perfecto, José. Muchas gracias ahí por tu valioso aporte. El amonio, de hecho, es uno de los elementos de limpieza considerados para una limpieza de alto nivel. Muchas gracias ahí por el aporte. Bien, pero hay que hacer una acotación. Esto es lo que mínimamente el ministerio sugiere, ¿sí? Si nosotros podemos extremar esas medidas, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, estos son los elementos mínimos de bioseguridad. Como dice José, tenemos que utilizar la escafandra para protegernos un poco más, ¿sí? Particularmente, yo prefiero, por ejemplo, una máscara quirúrgica a unas gafas como la que tiene ahí la chica, pero se los estoy mostrando tal cual como
nos lo permite, nos lo recomienda el Ministerio de Salud. Muchas gracias, José, por el aporte. Perfecto. Entonces, COVID-19 y disfagia orofaringe. Bien. Antes de empezar a abrir esta discusión, quiero dos participaciones de dos colegas que nos digan, bueno, el COVID-19 y la disfagia orofaringea se pueden relacionar por esto, por lo siguiente, ¿sí? Entonces, escuchemos a dos participantes de los colegas que nos acompañan en este momento. Entonces, ahí le doy la palabra para que el profesor Miguel modere dos respuestas a esta pregunta, por favor. Ok, y quien esté interesado, por favor, puede levantar la mano. Euder Gómez. Me sale aquí como Euder Gómez. ¿Puedes, por favor, habilitar tu micrófono? Intervenir. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues todavía no soy profesional, soy estudiante con audiología de la Universidad Nacional y pues la verdad, lo que he leído en varias partes es que la disfagia orofaringea y el COVID-19 se relacionan debido a todo el proceso de ventilación mecánica que necesitan los pacientes por la dificultad respiratoria. Entonces, al momento de permanecer con el ventilador mecánico tanto tiempo, el proceso deglutorio se ve afectado. Cuando se retira el ventilador mecánico, pues hay deficiencias en la deglución y se debe hacer una intervención fonoaudiológica. Muchas gracias. Perfecto. No sé cómo. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, futuro colega, por tu valioso aporte. Ahorita ahondamos un poco más en eso que has dicho, que ha sido muy acertado. Siguiente. ¿Alguien más? Creo que José era el que estaba hablando. Sí, por eso que no sé cómo se levanta la mano. Vale. Hay una manito por ahí, José, pero no te preocupes. Dale, tienes la palabra porque nadie la... Bueno. José, y por aquí Diana, después de José, Diana Lucía, por favor, puedes tomar la palabra. Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, soy José Ariza de la Barrera, soy el fonoaudiólogo de la UCI del Departamento de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Ignacio. Bueno, normalmente la disfagia se le atribuye, en cierto modo, a la asociación por la larga ventilación mecánica que tiene, o sea, el gran periodo tan largo que se tiene con el tubo endotraqueal en el paciente, más que todo. Por eso sí vienen otras características propias del mismo virus, como por ejemplo que si nos quedamos sin poder oler bien, que nos da una disfonía, la inflamación que hay a nivel de toda la zona aérea superior, todo eso afecta, hasta las odinofagias afectan a que haya una disfagia. Más que todo es eso, la larga prolongación, ya que ellos pasan por un periodo de pseudoanalgesia. Y más, si el paciente pasa en un periodo de terapia de pronación, es mucho más todavía el riesgo que se tiene, porque como el paciente es completamente, o sea, se pone en supino, en pronado, y son hasta 18 horas con esa posición y con un tubo que posiblemente me lo está lacerando en sus vías aéreas superiores, automáticamente va a acarrear a ese problema de disfagia. Perfecto, José. Profesor Miguel, cerramos la participación. Ok, sí, tenemos una última participación. Dale. Diana Lucía, toma la palabra, por favor. Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Diana Luciana Aspirán Bastidas, fonoaudióloga de la Universidad Santiago de Cali, egresada ya hace 2 años. Respecto a COVID y disfagia orofaringea, debemos tener en cuenta que uno de los síntomas uno de los síntomas presentes en el COVID es la neumonía de progresión rápida. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que está en una
en una unidad de cuidados intensivos pasan todas esas características antes mencionadas, que se pone, o se tiene que intubar, por lo tanto hay hipotonía muscular y todo lo demás. Pero ¿qué pasa en un paciente que realmente no necesita la unidad de cuidados intensivos? Sucederá que hay un desgasto o una hipotonía también a nivel pulmonar. Entonces es posible que este usuario, que este paciente, posiblemente tenga ese desgaste respiratorio fácilmente, lo cual va a degradar o por lo menos va a dificultar mucho el proceso de reflejos protectivos aéreos de la vía aérea como tal, desde la parte de la musculatura orofaringea. Eso podría ser también algo para poder observar, no solamente enfocarnos en los pacientes de unidades de cuidados intensivos, sino pacientes que están en casa. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Me escucharon? Hola. Sí, Diana, te escuchamos. Muchas gracias. Vale. ¿Sí me escuchan? Sí, Brainer, ¿vas a intervenir? Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Brainer Cassiani, estudiante de fonoaudiología. Me encuentro en último semestre de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y pues en cuanto al interrogatorio, al interrogante que hace el doctor Jimmy, pues pienso que aparte de que todo paciente que es entubado necesita de una intervención fonoaudiológica, hay un indicio también, según alguna literatura que he revisado, que todo paciente que es infectado por coronavirus, independientemente de que sea entubado o no, por ende necesita una intervención fonoaudiológica, debido a que muchas veces la insuficiencia respiratoria que ellos presentan hace que se pierda como tal cierto modo el ciclo deglutorio respiratorio, es decir, al momento de tragar y de respirar, y que todo paciente luego de ser post-entubado queda con una sarcopenia, es decir, una falta de masa muscular, a nivel de las estructuras que se comprometen cuando se interviene al paciente por coronavirus. Entonces son indicios que uno como profesional debe tener muy en cuenta para su abordaje. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Con Brainer cerramos la participación. Profe Jimmy, su palabra. Perfecto, dale. Bien, muy acertados, muy orientados, que es lo más importante. Es muy importante que nosotros sepamos orientar la respuesta y la correlación clínico y patológica de por qué se da la disfagia en el paciente con COVID. La correlación realmente viene de un procedimiento llamado intubación endotraqueal. No sé si todos los hemos visto cómo intuban a un paciente. A mí me parece interesante que los que no hayan visto el procedimiento lo vean para que lo entiendan, y después que les muestre este corto video, yo les daré también el punto de vista un poco más amplio de por qué se da la disfagia en pacientes post-intubación con COVID. Entonces, la respuesta concreta es el uso de la ventilación, si hablamos de pacientes con intubación por ventilación mecánica. Bien, entonces les comparto aquí un video muy interesante de la clínica de la Universidad de La Sabana, donde están intubando un paciente con COVID-19 con todas las medidas de bioseguridad extremas. Aquí las extreman. Entonces vean la posición de hiperextensión de la vía aérea, ¿sí? Colocan una guía metálica para presionar la epiglotis, hiperextienden el cuello, la cabeza y colocan la cánula. Esa cánula que ustedes ven que están insertando a través de la cavidad oral tiene un cuff que es el que se sujeta por debajo de las cuerdas vocales para poder ventilar directamente los pulmones de este tipo de pacientes. La ventilación mecánica es un sistema de ventilación alternativo, ¿sí? Un respirador está supliendo la función que realmente debe ejecutar el diafragma en conjunto con los pulmones, que es ventilar
los pulmones. Entonces ahí vemos, al final, aseguran el tubo de ventilación. Generalmente este procedimiento lo hace un médico especialista en anestesiología y medicina crítica o un intensivista. Bien, en Colombia tenemos 1000 profesionales con esta especialidad o con la superespecialidad de medicina intensiva. Entonces vean cómo queda nuestro paciente. Ahí está, intubado. ¿Vale la pena cuidarse? Vale la pena cuidarse, porque si no, podemos estar sometidos a este procedimiento, ¿sí? Ahora, otro tema, ya las capacidades instaladas en UCI en casi toda Colombia están por encima del 70, del 80, y en unas ciudades como Medellín y Bogotá están por encima del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos camas de UCI disponibles por si Dios no lo permita, necesitamos de alguna de estas. Bien, entonces, esto es ventilación mecánica por intubación endotraqueal o también llamada orotraqueal. Bien, entonces, ¿será cómodo tener este tubo de ventilación en esa posición que se inserta desde los labios hasta los primeros anillos traqueales? Yo pienso que no es para nada cómodo. Bien, entonces, con este video ilustrativo, yo les empiezo a dar mi reflexión sobre el COVID y la disfagia orofaringea. Todo lo que los anteriores colegas mencionan es cierto, ¿sí? Pero principalmente la disfagia por intubación mecánica también tiene presencia de disfagia y de disfonía, problemas para deglutir y para la producción de voz, cuando se da de manera prolongada. Se considera intubación prolongada a partir de las 48 horas en adelante, o sea, de 2 días de intubación en adelante. Estos pacientes históricamente están siendo sometidos a ventilación mecánica por intubación endotraqueal entre 10 y 14 días, ¿sí? Entonces, esto afecta mucho a toda la anatomía estructural y a la fisiología de los órganos que integran la deglución, ¿sí? No se trata solamente de músculos, cartílagos y el hueso yoides, ¿sí? También tiene que ver o se relaciona con un tema sensorial, porque recuerden que toda esa mucosa que hace parte de la deglución en estos sectores donde está puesto el tubo, también manejan altos mecanorreceptores sensoriales. Entonces, además de la biomecánica de la deglución, también vamos a tener una alta afectación o alteración con un trastorno deglutorio que incluye la parte sensorial perceptiva, ¿sí? Entonces, esos músculos inactivos, la presencia de un cuerpo extraño como este tubo en la intubación endotraqueal va a acarrear una disfagia, sí o sí. Bien, entonces hay que pensarlo de manera integral, ¿sí? Entonces, cuando al paciente se retira la intubación, se desteta del ventilador, quien debe entrar a evaluar a ese paciente es el fonoaudiólogo que tenga el énfasis en disfagia. ¿Por qué? Porque no todo fonoaudiólogo que no tenga el énfasis en la disfagia puede empezar a atender a este paciente post-COVID o post-intubación, ¿sí? Porque generalmente cuando uno está en la UCI, el intensivista remite a fonoaudiología para una cuestión específica, inicio de la vía oral, ¿sí? Entonces, evalúelo, diagnostique y díganos si puede o no alimentarse por vía oral.
con qué consistencias, de qué forma, ¿sí? En qué cantidades, etcétera. Y nuestro papel es ese, hacer la evaluación, el diagnóstico y el enfoque terapéutico para la rehabilitación y la habilitación de esa vía oral en este tipo de pacientes. En este caso, en adultos, porque el COVID realmente está afectando y está llevando muchos más adultos que pacientes pediátricos a la UCI por comorbilidades. Profe Jimmy, su presentación no se está visualizando. ¿Por qué se cae tanto? Ahí ya está. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Ya se ve. Muy bien. Entonces, esa relación COVID-19 y disfagia orofaringea, según la fonodiología basada en la evidencia, más o menos el 5% de los pacientes diagnosticados con COVID-19 necesitan de una intubación orotraqueal. Quiere decir esto que tienen un riesgo alto de un diagnóstico de disfagia orofaringea. Los adultos mayores, a partir de los 60 años en adelante, que adquieren COVID, han necesitado de intubación orotraqueal. Entonces, uno de los criterios ha sido que sea adulto mayor, pero que además de esto tenga algún antecedente médico o una comorbilidad, ¿sí? Porque se está demostrando que el virus agrava esa situación de salud que tienen nuestros adultos mayores. El tiempo de intubación orotraqueal en todos los estudios que se han hecho se ha promediado que es de 12 días, ¿sí? 12 días. Y que cuando se prolonga por más de 48 horas, vamos a tener un paciente con disfagia. ¿Cuál es la peor situación de estos pacientes con disfagia posintubación? Que aspiren, ¿sí? Que hagan aspiración de secreciones, de saliva, o si no hay un fono, que haga el control de la habilitación de la vía oral, le den alimento y el alimento se vaya a los pulmones, pues este paciente va a ser una neumonía. Cuando uno rehabilita en disfagia orofaringea, debe tener claro muchos conceptos. Entre esos, eficacia y eficiencia. ¿Cómo así? Que esa saliva o ese alimento que el paciente deglute lo haga de manera segura, que no se vaya a la vía aérea inferior, y de manera eficiente, o sea, que lo alimente. Porque si no lo alimenta, ¿sí? Si no lo nutre, el paciente va a perder peso, va a suceder algo llamado desnutrición, acompañado de sarcopenia, ¿sí? Pérdida de la masa muscular, la disfagia se va a agravar, se agrava el estado de salud y ese paciente puede morir, ¿sí? Porque hay pacientes que la literatura y la práctica clínica nos ha mostrado que mueren por disfagia, ¿sí? La disfagia se asocia a algo que se llama muerte súbita. Y así hablándolo en términos algo preocupantes, hay gente muriendo de disfagia antes de la pandemia en hospitales, en clínicas, en casa, en centros de rehabilitación por disfagia. Hay gente que muere o que hace una muerte súbita por un mal manejo de la disfagia o algo que se llama subdiagnóstico en la disfagia. Entonces, esa intubación endotraqueal lo que causa en estos pacientes son modificaciones de la anatomía glótica, atrofia, ¿sí? Una inactividad de los músculos responsables en la deglución, alteraciones de los quimioreceptores, de los mecanorreceptores presentes a lo largo de toda la mucosa oral, faringea y laringea. También causan o pueden causar déficit de los reflejos protectores deglutorios.
reflejos protectores, llámense la tos, el reflejo GAP o el nauseabundo y el disparo de la deglución o reflejo deglutorio. También la intubación endotraqueal prolongada puede generar una alteración de la sensibilidad oral. En la ilustración que está allí, en esa diapositiva, tenemos la cánula derivada de la intubación mecánica, el sistema de intubación endotraqueal, ¿sí? Posicionado el balón CUF por debajo de las cuerdas vocales, ¿sí? En aquella región que también conocemos como glotis, está por debajo de la glotis, casi insertado, en la tráquea. Entonces, es un método bastante invasivo y mantener ese tubo ahí por más de 2 días nos va a acarrear todas estas consecuencias de las cuales nuestros colegas nos han mencionado y yo les estoy compartiendo en este momento. Entonces, la intubación endotraqueal puede generar una disfagia orofaringea. ¿Y qué es una disfagia orofaringea? Un trastorno en la biomecánica de la deglución, ¿sí? La disfagia no es, por favor, grábense esto, la disfagia no es un síntoma, la disfagia no es un signo, la disfagia en sí es una patología, está codificada en la CIE-10 como R13 u R13X. Por eso no sigamos con ese discurso de que la disfagia es un signo o un síntoma. Así la ven o lo ven nuestros colegas médicos. Para nosotros es una patología. ¿Por qué? Porque tiene signos y tiene síntomas. Una disfagia o un signo de disfagia es la penetración y la aspiración laríngea, como la están viendo en esa imagen estática de la videofluoroscopia, donde hay mucha retención de alimento, ¿sí? En la subglotis, por debajo de la epiglotis, retención de alimento en ese segmento de la transición faringoesofágica y finalmente hay aspiración de alimento hacia los pulmones, ¿sí? Eso es un signo de disfagia. ¿Cuál sería un síntoma de la disfagia? Aquel paciente que remite sentir el alimento parado o atascado en la garganta, ¿sí? Lo que el paciente me refiere. Entonces, se considera la disfagia como una patología porque tiene signos y síntomas. De hecho, hay autores, estudiosos y escritores de la disfagia que lo han catalogado o la han catalogado como un síndrome, ¿sí? Algo bastante más complicado. ¿Por qué? Porque la disfagia se relaciona con la desnutrición de manera bidireccional. La disfagia me puede causar una desnutrición, pero la desnutrición también me puede causar una disfagia. Entonces, por favor, manejemos el discurso de la disfagia como una patología. Y en este caso, de la intubación endotraqueal, podemos estar hablando de una disfagia orofaringea, porque son esas zonas en las cuales se relaciona el trastorno y se relaciona con las fases de la deglución. De hecho, mucho paciente con intubación también puede afectarle la fase inicial de la etapa esofágica de la deglución a nivel del esfínter esofágico superior. Entonces, la disfagia como una patología o un trastorno de la deglución tampoco es una dificultad, es una patología cuya característica es el trastorno en la biomecánica de la deglución. Bien, esta diapositiva que a mí me da un poco de tristeza porque lo viví, ¿sí? Es el reflejo de muchas partes de Colombia también. A nosotros no nos han dado cabida hasta el momento para atender este tipo de pacientes posintubados por COVID-19. Entonces, ese espacio en otras partes de Colombia se está haciendo, pero en la costa
nos ha quedado bastante complicado el tema, ¿sí? Entonces, eso realmente, a 4 meses de esta situación, a mí me dio un poco de tristeza. Y conozco colegas, amigos, profe Jimmy, colegas. por la imagen. Un momento. No hay presentación. Ya voy. ¿Ahora me ven? No. Aún no. No, señor. No, no se ve. Un momento. ¿Listo? Sí, señor. Ahora sí. Perfecto. Entonces, esos pacientes no están siendo manejados por acá en el Caribe por fonoaudiología con este énfasis. Sí, entonces son pacientes que en lo posible, en la dada o en el alta médica hacia sus casas, puede que se compliquen y hagan un cuadro de neumonía, empiecen a hacer un poco de desnutrición, de sarcopenia, ¿sí? Como están malnutridos, también van a presentar algún tipo de anemia, ¿sí? Por falta de un buen mecanismo de deglución eficaz o que los nutra, etcétera. Pero ya eso es un tema que realmente en algún momento se le estará dando solución por estos lados. Bien, para ir cerrando el marco de la presentación, nos pasamos un poco, pero bueno, yo estimábamos 1 hora, pero esto se puso como más interesante cada vez. Bien, las consideraciones para la rehabilitación de la disfagia orofaríngea, ¿sí? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Primero, que los procedimientos sean muy cautelosos, muy cuidadosos y que esos procedimientos no generen la producción del aerosol, ¿sí? Hay pacientes que después de ser intubados pasan a traqueostomía o pasan a estar traqueostomizados, ¿sí? Son pacientes que por tener un sistema de ventilación por traqueostomía son muy fáciles para producir secreciones, aerosoles, ¿sí? Con algún tipo de maniobras que hagamos nosotros al momento de evaluar o de intervenir en la deglución, ¿sí? Entonces, procedimientos como el Blue Dye Test, por ejemplo, o la prueba funcional con polvo vegetal, puede que no sea tan correcto usarlo porque nos va a producir una tos involuntaria en el paciente y hay mucha producción de secreciones o de aerosol. Bien, hay que tratar de no manipular la mucosa oral, ¿sí? Hay que estar atentos en esos pacientes traqueostomizados al manejo del CUF, de la traqueostomía. Mucha literatura científica considera no hacer la fibroendoscopia transnasal para la deglución, ni hacer videofluoroscopia de la deglución con estos pacientes, ¿sí? Mucha literatura dice que no, y hay muy poca literatura científica que lo avala, ¿bien? Entonces están esas dos visiones. Hay que evitar a toda costa aquellas conductas que generen una respuesta al reflejo de tos, ¿sí? Y se ha venido estudiando la posibilidad de alguna manera comenzar a implementar teleterapia. Entonces, es otra de las posibilidades, ¿sí? De las cuales la fonoaudiología, con esta coyuntura, ha empezado a meditar en ese tipo de terapias. De hecho, sé que muchas IPS empezaron a implementarlo desde el programa también. Sé de una experiencia que están teniendo las compañeras del hospital, que están en el hospital de la Fundación Hospital Universitaria Metropolitano, donde se está haciendo un énfasis en teleterapia, pero en disfagia, ¿sí? No se ha comprobado, pero tampoco se ha descartado que en algún momento de la situación de salud o de COVID del paciente se pueda acceder a ello para hacer algo llamado gerenciamiento, ¿sí?
cuando el paciente esté en casa, uno darle las orientaciones del plan indirecto a la familia y se puedan aplicar de alguna forma. Muy bien, entonces también me di a la tarea de hacer este breve flujograma con ese orden de ideas. Lo primero es extremar las medidas de bioseguridad que veíamos y que José nos ayudaba ahí con el aporte valioso de otro mecanismo de protección adicional, ¿sí? Tener en cuenta que en la evaluación se va a resolver cómo está el tema de la morfofisiología de los órganos relacionados con la deglución, ¿sí? Se va a evaluar la funcionalidad de la deglución con saliva, ¿sí? Preocúpense siempre cuando tengan pacientes con disfagia por evaluar primero la dilución de la saliva en ese paciente, porque a veces nos preocupamos primero por las consistencias, pero no nos preocupamos por la saliva. En este caso, la primera preocupación es la funcionalidad de la dilución de la saliva de este paciente. Y para eso usamos una herramienta bastante valiosa en estos contextos y en muchos, que es la ausculta cervical. Pero ojo, ese fonendoscopio que se utiliza con los pacientes debe ser uno por paciente. Generalmente en las unidades de cuidados intensivos, cada paciente tiene un fonendoscopio, pero también hay que limpiarlos antes y después de ese procedimiento. Esto en cuanto a la evaluación clínica. En la evaluación instrumental se ha contemplado la posibilidad de hacer fibroendoscopia y videofluoroscopia, como les decía, para unos autores científicos la consideran, para otro grupo no la consideran, ¿sí? Para mí, ¿qué pienso yo al respecto? Si se toman y se tienen todas las medidas de bioseguridad extremas, se podrían hacer, porque los exámenes instrumentales son de obligatoriedad cuando tenemos pacientes con disfagia para contrastar nuestra evaluación clínica. Y a nivel de intervención, existen históricamente dos enfoques desde la terapia tradicional para la disfagia, que es la terapia indirecta, que es una terapia orientada sin alimento, solo con saliva, ¿sí? Con la deglución de saliva, en los cuales se utilizan estrategias de rehabilitación como la utilización de reflejos, la activación de reflejos protectores deglutorios, la protección laríngea de la deglución, ¿sí? Las maniobras posturales, las maniobras compensatorias y algunas maniobras facilitadoras, todas estas adaptadas a la necesidad de cada paciente. Y cuando el paciente deglute su saliva de manera eficaz y eficiente, podemos pasar a una terapia directa, a una terapia con alimentos. Pero ojo, esa terapia con alimentos debe ser agua espesada a consistencias néctar, miel y pudín, consistencias intermedias, agua más espesante. El espesante no debe tener un componente llamado goma chantillana que genera enterocolitis y otro tipo de dificultades digestivas, ¿sí? Pero el plan terapéutico debe ir desde una terapia indirecta y derivar finalmente en una terapia directa con alimento, en este caso agua espesada, ¿sí? Para que finalmente podamos habilitar la vía oral de ese paciente con alimento real de consistencias intermedias. Se debe hacer un seguimiento a la rehabilitación de la disfagia orofaringea, ¿sí? Un seguimiento ya cuando el paciente sale de la unidad de cuidados intensivos hacia hospitalización intermedia y que ya está curado del COVID, tenemos que hacer un seguimiento en hospitalización, tenemos que hacer un seguimiento en casa o lo que llaman modalidad home care, un seguimiento en el consultorio, ¿sí? Y contemplar la posibilidad de hacer en algún momento, de alguna forma, si a algunos les gusta y creen que es una buena herramienta,
la telerehabilitación puede ser posible, no para dictaminar maniobras especializadas en disfagia, sino para hacer algo llamado gerenciamiento, ¿sí?, con los cuidadores y la familia. Y bueno, esta era nuestra corta presentación. Ahora le doy la palabra al profesor Miguel para que modere estos minutos de panel de preguntas y respuestas. Muy bien, profesor Jimmy, muchísimas gracias. Hemos tenido durante el desarrollo del espacio un promedio de 85, en este momento tenemos 87, ha subido, ha bajado un poco. Así que bueno, creo que la audiencia ha estado muy presente y no tan activa, pero muy presente. En cuanto a las preguntas, digamos que tenemos algunas apreciaciones durante todo el espacio. Hubo algunos comentarios más de opinión que de pregunta. Hay una persona que se tiene como nombre docente programa de fonoaudiología, no sé si hace parte de algún programa externo a Unimetro. En mi experiencia con pacientes COVID-19, la comunicación y la difusión son dos grandes focos de la atención fonoaudiológica. La alteración de glutoria generada por la intubación prolongada, sumada a desacondicionamiento físico, hiperventilación y dificultad respiratoria, debilidad de la reja costal, las laceraciones orales, faringeas, laringeas, derivada del tubo, y la movilidad del mismo durante la pronación. De igual manera, vienen dos momentos o se viven dos momentos con el paciente COVID-19 durante la estancia en UCI y otro durante su estancia en piso. Otro comentario fue el de la profe Rosa María Bornacelli. En este momento nuestro rol es fundamental, pero dice ella que nos vemos o no estamos incluidos o nos vemos excluidos de parte de esa lista de profesionales en primera línea. Sé que José hizo alguna otra precisión. Dice José Ariza, dice también hay que tener en cuenta que los que están internos dentro de las unidades de cuidados intensivos, el intensivista solicita valoración por reflejos protectivos para una extubación. Y quiero darle la palabra a Marjorie Lisset Plaza, que quiere aportar un poco de su experiencia acerca del tema fonoaudiología y COVID-19. Marjorie. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, muchas buenas tardes. Mi nombre es Marjorie, yo soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Santiago de Cali hace 6 años. Yo actualmente estoy trabajando en la Clínica Nueva de Cali en el área de hospitalización, o sea, que abarco tanto pacientes COVID que se encuentran en los cuidados intensivos o en su defecto en hospitalización, como pacientes con otros diagnósticos. Durante mi experiencia que he tenido en cuanto a esos manejos de pacientes con COVID, hemos, digamos que de por sí somos un trabajo interdisciplinario y más, por ejemplo, cuando el colega estaba mencionando la parte de la desnutrición y eso, es que por lo menos trabajamos muy de la mano nutrición. La nutricionista trabajamos muy de la mano para a ver qué podemos hacer mientras se hace un proceso recuperativo del paciente, si se puede tolerar una dieta o en su defecto se tiene que prolongar con un avance de una sonda naso, pues por su condición asociada a una disfagia por una intubación prolongada. He tenido experiencia que algunos pacientes adultos mayores o inclusive jóvenes nos ha tocado que ya han pasado el tiempo de una intubación considerable como antes de llegar a una traqueostomía y que han llegado a la traqueostomía pues por su condición de que no mejora su parte respiratoria y pues para evitar procesos respiratorios complicados a una intubación es muy difícil sacar a estos pacientes a veces y tienen muchas complicaciones médicas y adultas mayores porque no se logra hacer mucha asociación, pues es un manejo muy difícil porque, como decía, estar postrados, inmovilizarse,
lleva muchos factores y otras cosas que pues, hemos tenido también pacientes que han salido externos ya de la hospitalización y ya van a casa. Muchos, en su mayoría, salen con soporte de oxígeno, ya sea con una máscara de no reinhalación o en su defecto con canula nasal. Entonces, yo hablo de la experiencia porque trabajo también muy de la mano con la médico de la atención domiciliaria, y es que muchos de estos pacientes se le está haciendo terapia o atención presencial, obviamente con los medios de protección, porque digamos que hay muchos procesos terapéuticos que lastimosamente no porque no se desee, sino porque no se puede realizar con un paciente, digamos, con una condición de una disfagia severa asociada a su intubación y que requiere un soporte nutricional sonda, necesita que sea presencial porque se le puede dar ejercicios y ejemplos a los familiares, pero es esencial el trabajo de nosotros. Como decía, lastimosamente nosotros no estamos en la primera línea para el gobierno, pero para los que hacemos parte de los procesos terapéuticos, ya sea domiciliarios o de atención intrahospitalaria, nos tienen primordial. Yo soy la única en la clínica y los médicos me preguntan qué consistencia, si se le puede manejar, que si por favor esto. Es un trabajo también en equipo porque a veces existen clínicas, porque trabajé en otra clínica en donde eran muy individualistas y digamos que el trabajo en equipo no se lograba. Y ahí es donde interviene en el proceso de avance de un paciente. Entonces, yo les recomiendo a los compañeros que siguen en la parte de intrahospitalaria juiciosos con sus medios de protección personal. Si no hay algo que le falte a ustedes y no se lo proporcionen, por favor, no ingresen, porque estamos tratando de que evitar un proceso de expansión y que no repercuta a nosotros, no solamente como al proceso personal de salud, sino los compañeros que tenemos alrededor que podemos, siendo asintomáticos o no, con el SAR. Entonces, eso es tratar que si no le dieron las polainas, no le dieron la bata, no ingresen porque eso es un medio que tienen que darnos porque tenemos riesgo nosotros de enfermarnos y empeorar las cosas. Entonces, esa es como mi experiencia, mi reflexión también. Entonces, ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Tiene una pregunta el profesor Joandri Rodríguez. Muy buenas tardes, colegas. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo quería preguntar acerca de ustedes como universidad, porque pues es preocupante lo que comentaba el profesor Jimmy, y como universidad, como programa, y teniendo un hospital, ¿qué están haciendo para cambiar esa cara de la atención de estos pacientes? ¿Sí me escucharon? Bueno, sí. Okay. Amigo, colega, estimado, gracias por la pregunta y por estar aquí acompañándonos en este momento de reflexión. Bueno, yo te cuento que estamos, yo estuve, te hablo antes de la pandemia, vinculado a la universidad. Estoy vinculado aún y me dieron unas horas para estar atendiendo disfagia en hospitalización. El proceso iba muy bien, ¿sí? Iba muy bien hasta antes de la pandemia, donde de alguna forma, como teníamos, o sea, mi vinculación no era directamente con el hospital, que era con la universidad, ¿sí? Ellos deciden apartar al equipo de rehabilitación, ¿sí? Y dentro del equipo de rehabilitación está fonoaudiología. Yo hacía parte de fonoaudiología y nos apartaron. Bien. Aparte de lo que pasó en el hospital escuela, eso también pasó en la clínica, a otra clínica donde yo veo pacientes con disfagia acá en Barranquilla. También a los de rehabilitación nos apartaron un poco del tema. Entonces, yo pienso más que va desde la cultura, la cultura del medio médico, ¿sí? Y de las personas que manejan estas instituciones de salud, de la incomprensión o
o que no son conscientes de que nuestro trabajo ahí es vital. ¿Sí? Entonces, es un arraigo cultural del cual padecemos históricamente. ¿Sí? Entonces, eso a mí particularmente, les decía, me generó un poco de tristeza porque es a lo que yo me dedico. Pero bueno. Sí, es que, colega, realmente pues es triste y es bastante, bueno, yo tengo, ya tú sabes, 3 años que no estoy directamente en la fonoaudiología por cuestiones de estudio en el exterior, pero leo todos los días todo lo que va sucediendo y pues sinceramente tenemos que comenzar desde programa, desde universidad y desde a cambiar ese chip. Exacto. Entonces nosotros y yo particularmente, nosotros como programa y yo particularmente he tratado de luchar por eso, pero no ha sido tan fácil. Bien, pero sí, la lucha va. Yo conozco la lucha que has hecho y pues tú sabes que en nuestro momento lo hicimos en cierta ciudad que también está, no solamente pienso que es en la costa. Acuérdate que estuvimos en Norte Santander y tampoco se logró mucho. Sí, es verdad. Eso es, pues, tratar de hacer fuerza. Y pues tú sabes que siempre te he dicho, hey, hay que seguir trabajando. Yo no estoy allá, pero nuestros colegas que están aquí, los invito a que este es el momento en que tenemos que hacernos sentir. Gracias. Así es, estimado. Bueno, un abrazo. Profe Jimmy, la compañera Luisa Fernanda Álvarez nos pregunta ¿cuáles serían las recomendaciones específicas en caso de no poder evitar los procedimientos que generen aspersión de aerosoles? Bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas? Muy bien. Dentro de la misma presentación, yo citaba algunos ítems a tener en cuenta. ¿Sí? La manipulación intraoral. Generalmente, cuando uno evalúa disfagia orofaringia, uno tiene que evaluar reflejos protectores de la deglución. Dentro de esos está el reflejo de tos. ¿Sí? Se puede hacer de 2 formas, haciendo unos toques o palpaciones directamente a los arcos palatoglosos y palatofaringios, que es zona donde también se desencadena el reflejo de tos, ¿sí? O se puede hacer directamente en la tráquea, en el segundo anillo traqueal, que es un poco más invasivo, ¿sí? Estas son las maniobras que habitualmente nosotros hacemos cuando evaluamos reflejo de tos, porque es un reflejo de protección de la vía aérea. Pero la literatura científica ahora está recomendando no provocar el reflejo de tos en estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes que son evaluados por fonoaudiología deben tener o deben estar medianamente conscientes. Hay una escala llamada Glasgow en la cual se clasifica a un paciente apto para valoración fonoaudiológica de la disfagia, en este caso, a partir de un puntaje de 12 a 13 en el Glasgow, ¿sí? Es un paciente que está medianamente consciente y que puede responder a la petición de que haga una tos o a que provoque una tos, ¿sí? Son formas de evaluar este reflejo de tos, minimizar el riesgo de aspersión de la producción de aerosoles, de la producción de aerosoles. Sí, hay que indicar una maniobra que sea la más adecuada y la que menos aerosoles provoques. Será elección del terapeuta, ¿sí? Recordemos que estamos con toda la protección, nunca ponernos enfrente del paciente, estamos a un lado del paciente para evitar en lo más mínimo la exposición a esos aerosoles. Muy bien. Creo que tenemos a alguien con la mano arriba. Diana Lucía. Diana Lucía. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, complementando a mi colega Marjorie Lisset, algo que es muy importante para trabajar es la postura. Claro está, en paciente intubado de acuerdo a la situación, si lo permite, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de un paciente post-intubación, siempre
trabajar desde una posición entre 45 a 90 grados, porque de nada nos sirve enfocarnos a trabajar en musculatura faríngea, en estimulación de músculos desde componente sensorial para provocar una respuesta motora y desde ahí seguir con el fortalecimiento de la musculatura orofaríngea. De todas formas, es importante ese fortalecimiento, claro está, para seguir con la deglución constante de las secreciones. Además de que también es importante después de la postura trabajar desde los procesos de los componentes respiratorios, porque no podemos abandonar ese trabajo de los reflejos protectores. Por lo tanto, o sea, es imposible trabajar la eficiencia si no hay seguridad. Partamos desde ahí. Al momento que ya trabajamos la eficiencia y la seguridad, ya podemos trabajar o podemos hablar de un proceso de rehabilitación más idóneo de acuerdo a la patología, en este caso la disfagia, y de acuerdo también a los síntomas que provocaron el llegar del COVID, llegar a esa disfagia, a esta enfermedad. Trabajamos siempre desde la regia costal y el aumento de la capacidad inspiratoria para garantizar asimismo la eficiencia y la seguridad de la deglución en los diferentes consistencias alimenticias que el paciente siempre va a ingerir, como un aporte adicional. Perfecto, muy bien. Ok, muchas gracias. Tenemos un aporte de nuestra compañera María del Pilar. Es fundamental tener en cuenta el historial de la pronación y en general de los cambios posturales, puesto que esto influye notablemente en las alteraciones de las estructuras faringolaringeas. Podemos intervenir con el equipo interdisciplinario para minimizar ese impacto. También es necesario enfatizar en el protocolo de higiene oral. Y ahora, José Ariza nos pide la palabra. José. Bueno, yo quería hablar, pero ya está como muy desligado lo que quería comentar, pero era también algo parte de mi experiencia, un poquito de mi parte de experiencia y sobre todo con ese aporte que se le está haciendo a otras especialidades médicas para que conozcan verdaderamente qué es fonoaudiología. Por ejemplo, yo estoy en el Hospital Universitario San Ignacio, es el hospital de la Pontificia Universidad Javeriana y ya están las especialidades tanto de anestesiología, medicina interna y dentro de la UCI está, y los fellows de medicina intensiva, o sea, lo que es ya cuidado crítico como tal. Muchos ya saben verdaderamente, hasta los propios intensivistas, para qué sirve el fonoaudiólogo. Desde ahí parte la necesidad de que nosotros como fonoaudiólogos estemos inmersos dentro de la UCI, se podría decir las 24 horas del día. De hecho, como mi experiencia, siempre estoy acompañado con la fisioterapia integral. Cuando hablo referente a fisioterapia integral, es una fisioterapeuta que maneja tanto la parte física como la parte respiratoria. Nosotros, pues, hablo normalmente en este momento con los pacientes con COVID. Siempre hacemos la valoración que nos los pide el intensivista de reflujos protectivos de vías aéreas altas y fuera de eso se mide la NIF, se mide otras cosas que se hacen con el ventilador a cargo de mi compañera, la fisioterapeuta. Sí, por eso hago mucho énfasis en los elementos de protección personal. ¿Por qué en los elementos de protección personal? Porque si hay aspersión de aerosol, al uno desinsuflar el CUF o neumotaponador del tubo endotraqueal, va a haber una aspersión. También sobre todo lo que decía la colega María del Pilar Díaz. El tiempo de pronación también es fundamental y la sedorelajación y la sedoanalgesia y saber qué medicamentos verdaderamente está manejando este paciente, si es propofol, si es morfina, si mejor dicho, en fin, todos los sedoanalgesias y sedorelajantes que se utilizan durante la terapia de pronación. Sí, normalmente estos pacientes pasan por un ciclo entre 14 días, como decía en las diapositivas nuestro compañero, algunos 12 menos, pero normalmente hasta que no haya una buena respuesta, por lo menos a un seguimiento instruccional de este paciente, no entramos a hacer la valoración de reflejos protectivos. Además, hay que tener en cuenta que esa valoración de reflejos protectivos de vías aéreas altas solamente se hace cuando el ventilador se encuentra en un modo que es el espontáneo. Es decir, que el paciente se está ayudando. Solamente. Entonces, entramos a hacer esa valoración. Después que hacemos esa valoración, se da la aval, se suspende por 2 horas la nutrición que tenía el paciente y ahí sí se entra a astubar como tal el paciente. Normalmente la evaluación fonoaudiológica cuando hacemos la deglución es importante lo que decía Jimmy con el manejo de secreciones.
es importante que el paciente tenga un buen manejo de secreciones. Es decir, la primera evaluación que hago es con saliva, con sus propias secreciones en el paciente. Posteriormente, según pues yo me manejo con los protocolos de la IDSI, normalmente se evalúa siempre con líquidos. Entonces, el líquido, para no afectar una aspiración que sea muy severa en el paciente, siempre trabajo con solución de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, hago los 3 tipos de volumen que me piden, que son el volumen empezando de 2, 3, 5, 10, 20. Y el paciente de glúteo, y se hace por medio de la auscultación cervical. Ojo también cuando utilicen el fonendoscopio. Normalmente ustedes tienen puesto así, en el caso mío tengo puesto mi gorro y mi escafandra. En el gorro, cuando estén utilizando el gorro, los gorros normalmente son bastante delgaditos y se pueden colocar tranquilamente el fonendo para no introducirse un medio que tiene contacto con el paciente. Al introducirse en el oído, se están contagiando del virus. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿vale? Y los posicionamientos de sentarse en la cama, todas las camas, pues, por lo mínimo se pueden levantar 45 grados. Entonces, tengan en cuenta eso. Era como que el aporte que quería darles yo desde mi experiencia, pero también el aporte de lo que se está haciendo con las especialidades, de que verdaderamente uno les enseñe, no solamente así, lo voy a enseñar a otros fonoaudiólogos a que sepan que nosotros intervenimos dentro de la UCI. No solamente entre nosotros mismos, también con las otras especialidades, como les dije. Ya eso, por ejemplo, en el hospital donde estoy todo el tiempo, el intensivista se le da la cátedra de fonoaudiología para que servimos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Desde la intervención con el paciente que se encuentre intubado, el paciente que necesita de nosotros para que sea una extubación exitosa y qué necesita de nosotros después de esa extubación para una valoración y una rehabilitación integral de ese paciente. Sin olvidar el entorno de mis compañeros como terapia ocupacional, como terapia física y respiratoria. Entonces es algo que les quería aportar para que lo tengan muy en cuenta. Si se encuentran en sus hospitales, comiencen a dar a conocer qué verdaderamente hacemos nosotros dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y así los especialistas, cuando van a otras entidades, saben que para qué, aquí hace falta un fonoaudiólogo, lo necesitamos. Y dejar en alto nuestro nombre como tal. ¿Vale? Vale, José, muchas gracias. Gracias, José. Ok, como última intervención, digamos que, bueno, digamos no, nos hacen una pregunta. Camila Rivera dice que le interesa conocer si se ha realizado algún tipo de intervención frente a los síntomas de disminución del gusto y de disminución del olfato que han presentado los pacientes de COVID. Bien, me está preguntando Camila, ¿sí? Eso es claro, claro que sí. ¿Aló? Camila está preguntando sobre intervención. Intervención en gusto y olfato. Bien, dentro de los enfoques terapéuticos en la disfagia, uno también hace énfasis en la rehabilitación sensorial, ¿sí? De la esterosección y de la propioceptividad, ¿sí? Y eso implica también la identificación de sabores, de texturas en el alimento, ¿sí? Por ejemplo, hay un artículo maravilloso sobre el uso de sabor ácido en cítricos y el hielo para la reactivación de la sensorialidad implicada en la biomecánica de la dilución, ¿sí? Entonces, esas estrategias también sirven para mejorar el gusto, la recuperación del gusto en todo paciente con disfagia. Es ese artículo del cual les hablo de la profesora Roberta González, se hizo la validación en pacientes neurológicos, porque el paciente neurológico también tiende a la pérdida del gusto y un poco del olfato. Entonces, esas técnicas, a través del uso de estrategias sensoperceptuales, nos ayudan a la recuperación del gusto, sobre todo. Muy bien, y ya ahora sí una última consideración. Luisa Fernanda dice, además de la presencia del fonoaudiólogo en una UCI para el manejo de la disfagia, es relevante que se piense en la evaluación neurológica cognitiva de los usuarios que salen de unidades complejas, dado el proceso de sedación por el que han pasado. María del Pilar nos pregunta por el nombre del artículo otra vez, profe Jimmy, el artículo de la doctora Goncalves, por favor.
Se llama uso de cítricos y temperatura fría en la rehabilitación de la disfagia neurogénica, de Roberta González Silva, que es pionera en la rehabilitación de la disfagia neurogénica del Brasil para el mundo. De hecho, Jimmy, también que ellos pueden buscar sobre la tesis doctoral del doctor Hilton Silva. Ese señor también hizo algo muy bueno para el trabajo con el olfato y el gusto, sobre todo con el manejo de tirillas. Yo lo hablo desde mi experiencia, es muy práctico, porque las tirillas se manejan por pacientes y son varias ¿cómo es que se llama? Los tipos de sensibilidad que se tienen dentro de tanto para el olfato como el gusto. La cartillita se maneja por paciente para el olfato y la parte de las tirillas se manejan para el gusto. Entonces, para la identificación tanto de olores como de sabores. Entonces, se los recomiendo. Y se pueden buscarla. Primero, si quieren, busquen la información con la tesis doctoral del doctor Hilton Silva. Él tiene un protocolo que utilizamos nosotros los fonoaudiólogos para la evaluación cuantitativa del olfato y el gusto. Tengan eso muy en cuenta. Y ahí mismo te brinda las herramientas para intervenirlo. Perfecto, entonces valiosa recomendación. Muy valiosos, sí, los aportes de todos. Agradecemos a todos cada uno de esos aportes que nos han dado, las preguntas que nos han hecho para dinamizar el espacio y la presentación y la socialización que nos ha regalado el profesor Alvarado. El profesor Jimmy Alvarado, de parte del programa de fonoaudiología, al cual usted pertenece también. Muchísimas gracias a nuestros más de 80 compañeros, ahora 50, en este momento 53, que nos quedamos aquí. Muchísimas gracias y bueno, esperamos realmente que cada uno de nosotros nos podamos seguir cuidando en el marco de esta pandemia. Profesor Jimmy, tiene las palabras de cierre. Muchísimas gracias a usted también por representarnos en este espacio. Y bueno, no, total agradecimientos al programa de fonoaudiología por la convocatoria, a la profesora Kelly, a usted, profesor Miguel, también por moderar este bello conversatorio, a todas y a todos nuestros colegas conectados, que fueron quizá más de los que esperábamos. Siempre es muy bueno discutir y reflexionar, sobre todo reflexionar sobre estos temas y verlo desde distintos puntos de vista, porque la ciencia es eso, la ciencia es construir el conocimiento y nadie es el dueño absoluto de la verdad, ¿sí? Hay muchos enfoques, hay muchos estudios. En ciencia, la ciencia se hace para comprobar o desaprobar. Entonces, la idea es que de alguna manera unamos todo eso para el bien de la profesión. Y que claro está, la rehabilitación de la disfagia en cualquier paciente y la rehabilitación de todos nuestros pacientes debe tener un enfoque integral y un enfoque biopsicosocial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos entonces por terminado. No sé si la profesora Kelly o la doctora Silvia quieren tomar la palabra en este momento. Bueno, queremos darle las gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. A través del chat les colocamos el enlace para poder evaluar la actividad. Igual lo recibirán por correo para las personas que no lograron hacerlo. Por favor, nos evalúen cómo les pareció la actividad. Muchísimas gracias al profesor Miguel, al profesor Jimmy por su participación y a todos los que estuvieron presentes. Muy bien, entonces hacemos el cierre de este espacio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que estén muy bien.